experiencia con Dios es una relación del Espíritu. Es un encuentro más profundo que tus emociones. Porque las emociones son superficiales. El Espíritu es eterno. Las emociones pasan de un momento hacia otro, pero lo de Dios queda eternamente grabado en cada corazón. Por eso hay momentos que uno desearía que no terminaran, que no fueran pasajeros, que no fueran momentos que están dentro de una melodía, sino que fueran momentos eternos, donde uno no desea apartarse de la presencia de Dios. Porque todo lo de afuera pasa, pero lo de Dios queda. Y yo quiero que en esta mañana el Espíritu de Dios quede en cada vida. Él vaya desmenuzando aquellas cargas de preocupación que te han hecho sentir mal, distante y aún ajeno, y sentirte menos, sentirte abandonado, sentirte de que en esta semana los fracasos iban a ser parte de tu vida. No, por el contrario, Dios viene a reafirmar su amor y a demostrar su fidelidad sobre tu persona, a decirte una vez más que Él te ama y con amor eterno te ha llamado y te ha puesto un nombre y te ha puesto días sobre la tierra y ha puesto un fundamento inamovible. Donde quiera que tú quieras ir sin su presencia, no podrás ir. Él te traerá y nuevamente te convencerá de que naciste solamente con una finalidad: de experimentar el amor del Padre. Porque sin el amor del Padre, nuestra vida, como dice la palabra, somos como la hierba del campo, que hoy florecemos y mañana nos marchitamos. Pero solo mantenemos un florecimiento permanente cuando el amor de Dios crea y genera en nuestro interior como esa savia espiritual que nos hace permanecer siempre floreciendo. No importa las estaciones externas, lo que importa la vida interior a través del Espíritu Santo. Y aún hoy en esta mañana muchos van a reverdecer, muchos van a comenzar anticipadamente su primavera espiritual. Muchos van a comenzar a decir: pero el invierno no se terminó. No, las estaciones de afuera no se terminaron, pero para Dios todo comienza de nuevo. Todo comienza a germinar, a reverdecer, a expandirse esa vida interior que se va a revelar exteriormente sobre tu corazón. Así que dale tu agradecimiento a Dios. Si quieres, dale con tus palmas, con tus labios, decirle: gracias, Señor, porque algo se renueva dentro de mí. David decía: renueva un corazón recto dentro de mí. Colócame un corazón conforme al corazón de Dios. Y en esta mañana, ¿saben qué? Muchos tienen el lema: al Dios no conocido. El Dios no conocido. Pero ¿usted conoce a Dios? Así, amén. ¿Usted conoce a Dios? Si yo le hiciera la pregunta, o cualquiera le hiciera la pregunta en la calle, y le diría: ¿usted conoce a Dios? ¿Qué le diría? Sí. Porque el mundo en el intelecto tiene un Dios no conocido, pero usted tiene a un Cristo revelado. Porque la palabra Dios puede encuadrarse dentro de un concepto muy variado que es los Elohim. Y los Elohim es donde el hombre coloca su esperanza y su fe, y a veces no es el Dios eterno al cual servimos y adoramos. Son los pequeños dioses de las naciones.
Pero nosotros tenemos un Dios grande, sobrenatural, milagroso y eterno, que desde que se vino revelando en el primer hombre, desde el Edén, lo sigue haciendo en las futuras generaciones, y usted es privilegiado de que Dios se le haya revelado en este tiempo, en tiempos de confrontación, de resistencia, pero tenemos una gloria mayor que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Usted es más que vencedor por este Dios revelado, por este Dios eterno, amplio en misericordia y abundante en amor. Y ese es el Dios que servimos, el Dios que con gratitud venimos cada domingo y otros todas las semanas, como que dicen: Señor, quiero de tu presencia, anhelo de tu Espíritu Santo. Yo no sé si usted lo anhela, yo lo anhelo todos los días, y trabajo para que mi corazón siempre esté alineado en el contentamiento del Padre. Que el Padre pueda decir: buen siervo fiel. Amén. Así que abrace a alguien, dígale: buen siervo fiel, porque has venido este día. Bendigo tu vida desde el nacimiento hasta el presente. Bendigo tu vida, cada recorrido, cada proceso. Si has experimentado valles de sombras, pero hoy estás resplandeciendo, porque la oscuridad no es tu destino, sino la gloria resplandecerá sobre tu vida. Entonces, a veces las sombras tratan de opacar el brillo interior. ¿Y qué son las sombras? Son las circunstancias externas que tratan de convencerte, porque usted ve sombras, ve oscuridad, ve tinieblas. Y la palabra dice que las tinieblas cubrirán la tierra. Pero ¿qué dice? Que la gloria del Señor será vista en cada uno, diga, en cada uno de nosotros. Aunque las tinieblas cubran la tierra, pero hay una gloria que brilla. O sea, yo soy resplandeciente en la oscuridad, yo soy resplandeciente en este lugar, yo soy resplandeciente en las naciones, yo soy resplandeciente en el reino de los cielos, porque la gloria de Cristo habita corporalmente dentro de mí. Y celebra esta buena noticia, que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dicen las Escrituras. Entonces usted está confirmado por la palabra y reafirmado por la fe. Así que bueno, puede tomar su asiento en esta hermosa mañana. Qué hermoso, qué bello día. Estamos contentos por esta mañana, por tener a cada uno de ustedes en este lugar, en esta casa, porque uno ve la perseverancia de Dios y que hay cosas que todavía tienen que producirse en sus vidas, porque dice que el que comenzó la buena obra, hay un comienzo y hay un proceso. ¿Usted en qué etapa del proceso se encuentra? El que comenzó es el Señor, y el que viene trabajando en usted es el Señor, y el que va a llegar a la meta es usted, y el que va a cumplir el propósito es Él. Pero su vida va a ser altamente recompensada y colocada en los lugares de favor y de gracia. Por eso es entender que el mundo maneja un concepto de Dios. Usted tiene una revelación de Dios que es diferente. Y la iglesia es determinante en el conocimiento de un Dios revelado. Entonces, cada vez que venimos al diseño perfecto llamado iglesia, hay una revelación y un conocimiento nuevo de Cristo. Hay áreas en tu vida que se tienen que descubrir y que tú tienes que profundizar. Y sobre lo que le estoy mencionando el libro de Hechos, que el Espíritu me ha llevado a indagar y a profundizar sobre las Escrituras de la iglesia. Porque la iglesia no es esto que nosotros creemos que es,
sino que es algo mucho más profundo y eterno. Es un diseño de Dios para que el ser humano sea conectado como cuerpo. Entonces el cuerpo opera en dimensiones mayores cuando está vinculado a una estructura y un diseño dado por Dios. El cuerpo es un diseño divino. El cuerpo no lo hizo una madre, lo diseñó Dios espiritualmente. Entonces, cuando el cuerpo funciona en las estructuras de su revelación, hasta lo que es la iglesia, usted dice, pero hay muchas denominaciones de iglesia. No. Usted va a ver que bíblicamente no hay muchas denominaciones. Hay revelaciones sobre la iglesia. Ya lo dejé pensando. ¿Cómo que no? Si están estos, los otros, no vamos a dar nombre por las dudas. No. La iglesia tiene un diseño revelacional. Por eso la iglesia de Atenas tenía un lema, o los templos de Atenas tenían un lema que decía: el Dios no conocido. ¿Y usted qué cree que en qué iglesia está? ¿Un Dios conocido, revelado, o un Dios no conocido? Porque aún hay templos donde no conocen a Dios. ¿Usted sabía eso? Tienen toda la estructura y la fachada de un templo, pero no conocen a Dios, ni Dios tampoco está en ese lugar. ¿Cómo puede ser eso? Claro, porque son sistemas establecidos por el hombre, no diseños levantados por Dios. Entonces, entre lo que el hombre levanta y lo que Dios establece, hay una gran diferencia. Que en un lugar Dios está y en otro lugar solamente tiene una denominación de algo, pero no conocen a Dios. Levante tus manos al cielo. Porque en este tiempo, si usted no conoce a Dios, se le va a revelar por medio del Espíritu Santo, se le va a revelar las dimensiones de Cristo y la gloria del Señor. Entonces, cuando usted está en un lugar que hay un reconocimiento, una entrega, una humillación y una exaltación hacia el nombre de Dios, ¿qué es lo que tiene que pasar? Dios va a ser revelado y muchos corazones van a ser transformados, manifestados, porque a Dios le urge que la gloria postrera, que va a ser mayor que la primera, sea derramada en este tiempo sobre las iglesias que están conectadas al diseño eterno, al diseño divino y cumpliendo los propósitos existenciales. Iglesia, estamos cumpliendo los propósitos de Dios aquí en la tierra. No somos una organización civil, representamos el cuerpo vivo de Cristo. Amén. Y quiero que vaya al libro de Hechos, porque el Señor me llevaba en estos días a 3 iglesias. Mire la diferencia de las iglesias. No tenemos el tiempo para desarrollar, pero están las iglesias de Apocalipsis, que son las iglesias de Asia, que representan la identidad de un comportamiento y de un espíritu que habitaba en las iglesias, o que mejor dicho, van a ser parte del comportamiento de la iglesia de los últimos tiempos. Pero hay otras iglesias plantadas en lo que sería Europa del Este, donde fueron establecidos bajo fundamentos apostólicos y revelacionales de Pablo. Entonces Pablo estableció iglesias, lo que usted ve en las cartas de Corintios, Filipenses y Tesalonicenses, son iglesias bajo revelación. Son iglesias donde se mueven bajo fundamentos apostólicos de la palabra. Pero hay otras donde se habla la estructura de la iglesia de Atenas, que tenían el nombre de los templos, pero no conocían a Dios. Y vamos a un poquito a hablar para que usted comprenda. En el siglo del conocimiento que Daniel anunció, en los postreros días, la ciencia que iba a pasar. Y cuando aumenta la ciencia, también aumenta la información y el conocimiento. Y el conocimiento es la estructura que enriquece la mente humana y no el espíritu. Entonces estamos en el siglo del conocimiento. ¿Se dio cuenta? Que todo el mundo opina de todo.
que todo se soluciona con tutoriales. Que el más intrépido desarma una computadora por un tutorial. Porque el conocimiento está llegando como parte de la formación de la mente. Porque la mente, cuando se engrandece, se eclipsa el espíritu. Por eso la iglesia de Atenas tenía el lema, el Dios no conocido, que Pablo, mire, está capítulo 17, vamos a leer, verso 16. Mientras Pablo lo esperaban en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían, y algunos filósofos, esa palabra filósofos, que es el amor a la sabiduría, pero no la sabiduría de la palabra, la sabiduría humana. Los filósofos, dice, los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrarero? O sea que Pablo tenía una lengua afilada, una lengua, una verborragia del espíritu. Pero los filósofos decían: este habla mucho. ¿Pero qué cosas habla? Él hablaba del conocimiento de Cristo, de la experiencia espiritual con el Señor. Los otros tenían mentalmente, los epicúreos y los estoicos, el conocimiento de las letras, porque recuerden que Grecia venía de los grandes pensadores griegos. O sea que ellos tenían las teorías, pero no tenían la vida. Ellos tenían las filosofías, las doctrinas, pero no tenían la vida. Sabían de política, sabían de ciencia, sabían de matemática, pero ¿qué les faltaba? La vida. Y había iglesias, templos, mejor dicho, donde sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Entonces, cuando Pablo entra en este escenario de Atenas, dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna, el verso 21, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y en oír algo nuevo. Cuidado con esto. Porque en el siglo del conocimiento, predicadores con decir algo nuevo, para que la gente oiga algo nuevo, para sobresalir en medio de las iglesias, están abriendo las puertas al espíritu ateniense, o sea, del conocimiento humano y no de la revelación espiritual. ¿Está entendiendo? Porque todos vendrán, no, yo tengo la última novedad. Resulta que ahora Cristo hacía tal cosa. ¿Cómo eso? No, porque me lo reveló el Espíritu. Yo tuve una visión universal. Y hay predicadores que hoy se están moviendo en corrientes de hablar algo nuevo. Pero ¿sabe qué usted tiene que hacer? Diga la Biblia. Vamos a ver dónde está la Biblia. Los que tienen la Biblia escrita, ¿ven? Hoy la traje escrita, ¿vieron? Porque la iglesia que se fundamenta en las Escrituras, ¿sabe lo que hace? Le pone resistencia al espíritu ateniense o al espíritu griego, donde no entra el pensamiento humano, sino que la revelación de la palabra es el fundamento de la estructura en todo lo que se mueve. Por eso es bueno esto, que vayamos siguiendo, a ver qué está diciendo el pastor, qué está hablando el pastor.
Porque si hablamos algo fuera de la palabra, no sea que la cabeza del pastor, que es medio cabezón, nos esté hablando, pero fuera de la palabra no. Todo lo que está acá. Por eso el espíritu griego en este siglo es sigiloso. Se mete con información, distorsiona, cambia y crea y desarrolla la mente del hombre y no el espíritu. Por eso usted va a ver que cuando Cristo comenzó a establecer el reino comenzó a buscar personas, no que sean prontos a caer en el espíritu ateniense como los fariseos, los saduceos, porque ellos tenían el conocimiento de la palabra, pero no tenían el conocimiento de la revelación. ¿De quién? De Cristo. ¿Y qué es lo que usted tiene? ¿El conocimiento de quién? De Cristo. Y cuando Cristo se da a conocer a su vida, su mente espiritual es abierta para entender diseños, estrategias, promesas, conquistas y aún los tiempos que Él le va a revelar, el momento de accionar, el momento de activar y el momento de arrebatar todo lo que el cielo ya tiene predestinado sobre sus vidas. Porque la mente natural no entiende la promesa espiritual. Y usted dice, o como dijimos el domingo pasado, prepárense porque en esta semana se activa la recompensa de Dios. Y lo que no pasó en el mes de julio, en estos días, ¡pum! La mente ateniense dice, no, ¿cómo hacer así? Fin de julio, fin de mes, no nos alcanza, llegamos, pagamos la boleta de la luz, pagamos esto. Y Dios dice, la fe revelada en el Espíritu activa la promesa. ¿Y qué pasó? Testimonios en estos días. En una semana, 4 contratos. En una semana, en 7 días, 4 contratos. O sea, 1 contrato y medio por día prácticamente. Otro que nos comunicamos ayer, que ya va a contar su testimonio, de la nada, sin dinero. ¿Y cómo eso? Cuando el espíritu que está en los templos es del razonamiento, se cierran las puertas a los acontecimientos espirituales. O sea que los milagros no obran por la razón, no obran por el espíritu ateniense, obran por la fe, por el discernimiento de la palabra, por la interpretación de los códigos eternos. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque usted y en este lugar no está el espíritu de Atenas, está el espíritu de las otras iglesias, de las iglesias que van a la vanguardia, donde lo apostólico se inspira para dar instrucciones, donde te dice, aunque tu comienzo haya sido pequeño, aunque estés en la orilla del olvido, pero Dios te va a exaltar y va a hacer algo grande sobre tu vida. Vamos, recibe esta buena noticia por fe. Dios va a hacer algo grande, porque donde está el Espíritu revelado, están los movimientos de los acontecimientos y de los milagros. Y ahí nos está llevando el Señor a tomar desafíos de fe y a meternos en lugares donde Pablo se metía. Ayer con la familia hermosa de Cristian, su esposa Amanda, estuvimos ahí donde está todo el liderazgo, las fuerzas armadas de nuestra nación, estableciendo reino. En un momento nos paramos los 4 en el centro del campo y oramos, entregando las fuerzas vivas al reinado de Cristo. O sea, para el espíritu ateniense es locura. ¿Cómo 4 personas pueden provocar un movimiento del cielo? Para la revelación es fe. Y Dios no obra en la razón, Dios obra en la fe. Entonces hay cosas en este tiempo donde usted va a tener que determinar sobre qué espíritu se va a mover, sobre qué dimensión va a accionar, porque ante los ojos naturales parece imposible, ¿o no? Y los desafíos de Dios para su vida, ¿cómo son? Imposibles. Porque Dios no te manda a entender lo que te está pidiendo, Él te manda a obedecer.
Porque en tu entendimiento no pasa nada, pero en tu obediencia sucede todo. Entonces tú puedes tener un Dios no conocido o en esta misma mañana accionar los recursos, el favor de Dios y los milagros. En un día o en un lugar o en un sitio donde adoramos al Dios conocido, pueden manifestarse las mayores expresiones de gloria en diversidades diferentes. Entonces usted en esta semana lo va a conocer. Lo va a conocer con un milagro. Lo va a conocer con una puerta abierta. Lo va a conocer con una sanidad. Lo va a conocer con un trabajo. Lo va a conocer con una contratación. Lo va a conocer con una reconciliación. Lo va a reconocer con una honra. Pero estoy seguro que en esta semana, al comienzo de un nuevo mes, Dios se le va a revelar de una forma profunda, evidente y concisa de que el reino anda buscando corazones donde manifestar su gloria. Y yo espero que usted sea esa persona. Y yo espero que Dios diga: golpeé la puerta y fue abierta. Y esa puerta que usted abrió va a producir los resultados extraordinarios. Y sigamos avanzando. Y el 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar. Fíjense, un altar en el cual estaba esta inscripción, y en mayúscula lo dice: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Usted puede creer que hay altares que no conocen a Dios? ¿Qué es un altar? Un altar es el lugar que representa la adoración a Dios. Usted, cuando encuentra en el diseño dado por Dios en el Sinaí a Moisés, le habló de diferentes altares para exaltar, para adorar el nombre de Dios. ¿Y cómo puede haber altares que no conocen a Dios? Entonces, ¿a quién se honra? ¿A quién se adora? Aunque le parezca una carta del pasado, también es una realidad del presente. Templos con altares que no conocen a Dios. ¿Qué se mueve en esos ambientes cuando no está Dios? ¿Qué se acepta? ¿A quién le ofrece sus sacrificios? ¿A quién le dan sus ofrendas? ¿A quién practican los diseños del culto? Si hay un altar con un letrero que no conocen a Dios. Y es lo que espiritualmente se mueve bajo las doctrinas del engaño. Personas que practican tradición, pero no tienen la revelación, no tienen el conocimiento. Por eso el comportamiento sigue siendo igual. Por eso no hay cambios. Pero yo sé que sobre su vida va a haber cambios. Yo sé que Dios a usted lo llamó, lo redimió, lo va a alinear, lo va a empoderar y lo va a proyectar. Yo sé que a usted viene crecimiento, viene madurez, viene aceleración, viene conquista, porque cuando Dios llama a algo y lo trae a un altar de revelación y de manifestación, es porque algo Dios va a cumplir. Cuando Dios llevó a cada hombre a un altar, fíjense la experiencia que la persona vivía. Eran cambiados. Y a veces el altar no es un altar de piedras. A veces el altar representa un caballo camino a Damasco, donde Él se presenta con su gloria y te llama. Levanta tus manos al cielo, porque quiero hablar en fe y profetizar.
que a muchos Él se le va a dar a conocer. Porque durante mucho tiempo seguiste la tradición o el impulso, quizás de un esposo o una esposa, o de tus padres que te llevaron a un altar sin Dios. Pero en este tiempo, como nunca antes, vas a conocer la gloria y la manifestación del Espíritu Santo, porque hay un acercamiento de lo eterno de Dios sobre corazones que están anhelando y que se están preparando para un nuevo tiempo. Porque en las naciones hay confusión, pero en las iglesias va a haber gloria, va a haber transformación, va a haber poder y va a haber redención territorial. Los territorios van a ser transformados. Por eso cuando Pablo entró en Grecia, en Filipenses decía esto que, en Tesalónica decía esto que trastornan nuestras ciudades. ¿Saben por qué usted va a trastornar la atmósfera? Por un Cristo revelado. Usted va a entrar, como yo siempre le digo, y lo van a escanear, ¿sí? Y hasta le van a gruñir. ¿Qué tenés? No te soporto. Gracias. Pura y puro conocimiento del Rey de Gloria. No soy yo, es la gloria que está en mí. Es el Espíritu vivo, el Espíritu donde ni la muerte va a anular la vida y la resurrección que tengo dentro de mí. Usted tiene algo poderoso, tiene vida eterna. Vida eterna, no vida biológica ni física. Reino espiritual. Usted es como Cristo. La piedra no lo va a sepultar. La gloria lo va a levantar. Usted va a resucitar porque Él es la primicia de la resurrección. Usted van a ser los segundos, terceros, cuartos, no sé. Entonces prepárese para lo mejor. O sea, ¿qué le quiero decir? Que la vida con usted no se termina. Jamás terminará. En su ser eterno, porque Él se ha dado a conocer y se le ha revelado su Espíritu. Usted no tiene la religión evangélica, tiene el reino de los cielos a su favor, con autoridad, con poder y con revelación. Por eso cada día es una conquista, levantarnos en fe. Es decir, hemos prevalecido sobre el desánimo, sobre los ataques, sobre la angustia y sobre la opresión, porque Dios está con nosotros. Porque no tenemos religión, tenemos el reino de Cristo en nosotros. Vamos, celebre esta buena noticia. Usted tiene reino. Lázaro está muerto. No, está durmiendo. Está durmiendo una siesta mendocina. Yo creo que muchos se están preparando para partir, porque están durmiendo ya demasiado. 4 o 5 horas de siesta. El Espíritu está en reposo. No muere. Porque Él venció la muerte. Pero ¿saben qué? Esto no se repite. Esto en la iglesia de Dios no conocido es castigo, sometimiento. Las 100 millas para agradar a Dios. Camine de espaldas. Haga la vertical 4 horas. En una de esas se agrada a Dios. No. La vida de un llamado no se cancela por el error humano. Así que si viniste con juicio interior por equivocaciones, permíteme decirte que en el altar de la misericordia del Cristo revelado, Él sigue dando oportunidades a los que caen. Él sigue levantando a los cautivos, abriendo las puertas de opresión y diciéndote: todavía tengo un llamado, todavía tengo un destino, todavía tengo un propósito, todavía no terminé lo que comencé a hacer. Por eso prepárate y levántate del polvo de tu resignación y comienza a caminar obediencia, porque Dios te ha llamado, iglesia. No, que el pastor no me quiere. ¿Qué me importa? Dios lo ama y yo también lo amo. Por las dudas. Y lo amamos. Y
trabajamos para estar siempre bien y asumimos cada desafío con integridad, porque yo les digo, para mí es una responsabilidad pararme en este lugar, porque transfiero el Espíritu. Imagínense, si yo tuviera el Dios no conocido, me pararía acá en el púlpito con la solemnidad, el almidón religioso, y espiritualmente podría estar peleado con mi esposa, con mis hijos, envidiando al otro, hablando mal de otro, y me paro acá a dar un mensaje, ¿no? El Dios conocido hace que tu vida no sea incorrecta frente a su presencia, porque el Espíritu se transfiere. Por eso en este tiempo tenga cuidado donde no conocen a Dios y le hablan de Dios, donde se adora a Dios que no conocen, porque ahí se mueve el espíritu de engaño, de manipulación y de ceguera espiritual. Es más, el Señor dijo, en los posteriores días, muchos hablarán, vamos allá que allá está Cristo. No. Y van a hacer señales, y van a hacer milagros. Y mirá los milagros que hace, sí, pero ¿dónde está Cristo? Ni se habla de Cristo. Yo, mis 20 libros, mis 800 enseñanza, ¿y dónde está Cristo? Templos con el Dios no conocido. Pero yo sé que usted se va a preparar, ¿no? Y usted va a ser como la iglesia de Berea. ¿Qué es la iglesia de Berea? Es la iglesia juez. Es la iglesia que va a las Escrituras. Es la iglesia que se para ahí y dice, a ver, lo que se está hablando, lo que se está predicando, a ver, ¿está escrito? Está aprobado. ¿No está escrito? La iglesia de Berea es la que lo examina todo. La iglesia donde Pablo estableció fundamento, y cuando él llegó había una iglesia que dice, bueno, tú puedes moverte en la unción allá, pero acá se va a cuidar el espíritu de la iglesia. Tú puedes hacer milagros en las naciones, pero a ver, ¿por qué no estás casado? No, porque Dios me llamó al celibato. Ah, aprobado, visto bueno. ¿Cuál es tu experiencia con Dios? ¿Recibe el Espíritu Santo? Hablo en lenguas más que todo, él lo dice en sus cartas. Ha tenido visiones, revelaciones, pero a ver tu conducta humana. A ver cómo es tu trato hacia la gente. Y el hombre en su mayor nivel de unción era el hombre más humilde, porque ahí, en ese territorio griego, siguió haciendo tiendas. Y tenía la revelación de Cristo. Y él habla de no ser una carga. Entonces hay cosas que tenemos que volver a predicar a los predicados, a los cristianos y a los redimidos. Es un tiempo donde el espíritu de Atenas se metió con tanta información que hoy usted no sabe cómo hacer, porque parecería que todos los caminos conducen a Roma. No, perdón, eso no. Porque todo esta es la verdad y vamos por acá y tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro. Todas corrientes que en definitiva te sacan de la única revelación que dice: yo les prediqué a Cristo. ¿Cuál fue el mensaje de Pablo a la iglesia de Atenas? Cristo. Y usted lee un mensaje sencillo. Tenemos que volver a las fuentes. Tenemos que volver a lo sencillo. Tenemos que volver a la humildad. Tenemos que volver al evangelio práctico del amor. No al status quo de los ministerios. ¿Sabe que usted cómo mide la autoridad de un ministerio? No por las manifestaciones del don, sino por la humildad.
sanó a 500. Déjame charlar un ratito con él. Se conjuga el verbo en primera persona. Yo. Y en este tiempo, iglesia, tenemos que ir como la deberes, porque la deberes, mire, después le leemos toda. 17 verso 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Recibían la palabra con solicitud, como diciendo: predicanos, hablanos, manifiesta la gloria, lo que estás viviendo, lo que Dios te está direccionando. Pero vamos a ir a la fuente, vamos a ir a la Escritura, a ver si es cierto. Y recuerden que todavía las cartas no estaban. ¿Cómo ellos corroboraban? ¿Saben cómo corroboraban? Con el conocimiento del nuevo pacto, que aceptaron la revelación desde Cristo hacia adelante, porque todavía no estaban los escritos. ¿Y quién les dio el consenso para saber si era lo correcto? Diga: el Espíritu Santo. Ellos tenían paz. Iban a la palabra, corroboraban con el antiguo pacto de las profecías de Cristo y decían: solamente Cristo en este hombre pudo haber hecho lo que hoy este hombre es. La iglesia de Berea es una iglesia que solicita palabra, conocimiento, pero revelada por medio del Espíritu Santo, no por medio de las artimañas humanas. Pero lo escudriñan todo con discernimiento y dicen: esto es lo correcto. Y le vuelvo a repetir, como lo he dicho en varias ministraciones: pídale a Dios espíritu de discernimiento. Porque nos estamos moviendo en tiempos muy delicados, iglesia. Lo espiritual es más contagioso que la gripe. Y entra y comienza a afectar, a trastornar los pensamientos. Y usted dice: ¿qué pasó? Ya no piensa igual, ya se desvió y ya tiene argumentos contrarios. El espíritu de Atenas es tan fuerte que creó las doctrinas globales de las naciones. Hoy todas las naciones se rigen por los fundamentos de Grecia. Usted va a la universidad, el espíritu ateneo. La ciencia, la política, fueron los padres de la democracia. Justo no está Abby, que estudia Derecho. Ahí está. Ahí está. Los estudiantes de Derecho. Y van a ver los pensadores, las filosofías. Todo Grecia. Porque Grecia se fundamenta en el gobierno humano. El Espíritu y Cristo se fundamentan en el reino divino. Entonces hay una gran diferencia. Nuestra vida, nuestro sistema no es de este mundo. No pertenecemos a un mundo, no pertenecemos a un sistema político ni global. Pertenecemos a un reino, iglesia. La iglesia que le estoy hablando, ellas tenían identidad de reino, características de reino, porque el primer mensaje que se predicó, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? El de Juan y el de Cristo. ¿Qué se había acercado? El reino. Ni siquiera se hablaba de iglesias. La iglesia es lo que lleva a la revelación del reino. Usted es ciudadano del reino, es embajador del reino, tiene el poder del reino,
tiene la autoridad del reino, tiene la soberanía del reino, tiene la riqueza del reino y tiene la gloria del reino, iglesia. Todo lo de Dios va a ser revelado en una iglesia entendida, una iglesia determinante, una iglesia progenitora de los acontecimientos. No es cualquier cosa. Porque el mundo te va a desechar. Por eso, ¿qué decía el mundo pensador? A ver este palabrero. O sea, hablando en criollo, a ver este versero. Habla de otros dioses. Porque los principios del reino no son negociables. Porque el Espíritu va a poner a prueba tu fe. Te va a decir, muéstrame a tu Dios. A ver, ¿dónde está tu Dios? Mi Dios no lo vas a ver afuera, lo vas a ver adentro. Lo vas a ver en el amor, en la redención, en la restauración. Lo vas a ver con mis habilidades, lo vas a ver con mis dones, lo vas a escuchar en mi oración y lo vas a ver con mis milagros. Levante tus manos al cielo, porque Dios en este tiempo se va a glorificar con una iglesia de fe, con una iglesia que no solamente tiene un intelecto, sino que va a accionar el poder de su gloria a través de la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios va a operar efectivamente en todas las áreas de tu vida. No va a dejar ninguna sin actuar. ¿A dónde está tu Dios? ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Nos dejamos intimidar por el espíritu del conocimiento griego. ¿Saben qué? Pues ellos tienen mucha información. Porque ¿sabe dónde comienza el espíritu griego? En el Edén. Con el adoctrinamiento de Satanás. Con que Dios te ha dicho. Y la mente comenzó a desarrollarse. En las interpretaciones, es la filosofía, es el pensamiento humanista. Es el pensamiento ateo, es el pensamiento agnóstico. Y hoy en día diversificado en ciencias. Que hoy se escucha. Y venimos hablando de las corrientes sin Dios. Y ellos tienen templos. ¿Usted sabía que el pensamiento griego tiene templos? No solamente lo habrán hecho. Hoy usted va a Francia, la ciudad masónica por excelencia, y tienen templos. ¿Y qué es el agnosticismo? Un pensamiento sin Dios. ¿Y dónde están? En los lugares de influencia. ¿Y qué están haciendo? Dictando leyes para el mundo, poniendo modas, comprando naciones y destruyendo otras. ¿Y qué hace la iglesia? Nos encerremos a conocer, estudiemos, conozcamos más. Cuidado, no sea que el conocimiento te saque del propósito. Porque la revelación no es para adentro, la manifestación es para afuera. El reino es para afuera. Lo que tú experimentas hoy, no te calles. Anúncialo, dice, anunciadora de Sión, proclama a los cuatro vientos. Anuncia que el Señor está cercano, que Él va a redimir la vida, va a transformar los corazones, va a transformar los matrimonios. Es el tiempo de conocer la verdad eterna y comenzar a vivir como Dios comienza a demandar sobre nuestros corazones. Hoy el mundo está gobernado por los templos sin Dios. Filosofías, doctrinas de vida y doctrinas humanas. Es más, parece raro y anecdótico hablar de milagros, hablar de manifestaciones, hablar para algunas iglesias, aún evangélicas, los dones se terminaron en Pentecostés. ¿Usted puede creer eso? ¿Cómo Dios va a hacer algo perentorio si todo lo de Él es eterno?
Los únicos que sobrevivieron a la iglesia de Pentecostés y de Efesios fueron los pastores. Los otros todos, claro, pues el único ministerio que se reconoce es el de pastor. Los otros terminaron. No, todo lo de Dios sigue operando. Los proféticos siguen revelando, siguen manifestando. Los evangelistas siguen haciendo milagros. Siguen predicando en campañas multitudinarias. Los profetas siguen y los apóstoles siguen estableciendo en el territorio de un lugar el gobierno de Dios. Entonces, una iglesia que se mueve en el conocimiento, no en las doctrinas de moda. Porque a veces yo escucho algo, lo que está pasando allá, y a ver, lo trato de traer para acá. No. Cada iglesia tiene una identidad. Cada iglesia tiene un llamado y cada iglesia tiene un propósito. Como su vida tiene una identidad, tiene un llamado, ¿y qué más tiene usted? Tiene un propósito que lo va a cumplir, lo va a desarrollar, lo va a ejercer, lo va a alcanzar. Entonces la iglesia también. Por eso hay diferentes iglesias que se mencionan en la palabra. Y yo espero que a usted se le revele el espíritu y la identidad de esta casa. Porque no quiera que nos parezcamos a otros, porque no somos iguales a otros, ni lo seremos. Y algunos digo, gracias a Dios, que no somos parecidos a aquellos, que somos únicos, una identidad única y un sello especial. Póngase de pie, porque esto es mucho más. Tengo varias iglesias para enseñarle, pero quería principalmente enfocar en la iglesia de Atenas, y después está la de Filipenses y la de Tesalónica, porque ¿saben qué? Ahí comenzó el avivamiento global de Europa. En esas cartas, en ese grupo de personas. Y permítame que mi fe me lleve a soñar de poder ser como esa iglesia de Berea, que todos escudriñaban la información. Permítame soñar que seamos como la iglesia de los Filipenses, de acuerdo a las cartas de Pablo. Usted saca los postulados apostólicos de Pablo y lea esas dos cartas, Tesalonicenses y Filipenses. Y no eran 10.000, era un grupo de personas. ¿Y sabe dónde la escribió Pablo? Desde la cárcel, encarcelado en mis prisiones. Él veía que en esa gente había un potencial de avivamiento sobre un continente. Y permítame corregir, la puerta de Europa no es España, sino que comenzó desde el este, porque subieron desde Jerusalén, Judea, Samaria, y lo último de la tierra comenzó por Asia y entró a Europa por medio de lo que sería Macedonia, pero hoy es Grecia. Hay que buscar la esencia de lo que Dios marcó. Y ahí estaba Lidia, la vendedora de púrpura, que escuchó y dice que Dios le abrió los oídos para escuchar la predicación del apóstol Pablo. Y escuchó un mensaje, se bautizó ella y toda su casa. Y le rogó que se quedara en su casa. Porque en esa iglesia había revelación de autoridad y de reino. Y él se inspiró y escribió sus poemas en cartas. Un hombre que fue conquistado por un grupo de personas. Que este grupo de personas pueda atraer el corazón de Dios. Y él puede inspirarse con cartas de amor, con palabras y con postulados, con destinos y con llamados sobre cada vida. Que seamos la esencia de su voluntad y el cumplimiento de un llamado. Que no nos acostumbremos y nos habituemos a congregarnos en un lugar sin una finalidad.
perderíamos la esencia de lo que somos. ¿Y saben qué? Cuando uno se acostumbra a un lugar, Dios te va a buscar. Cuando tu vida pertenece a un llamado de reino, nunca te quedarás cuidando las ovejas. Cuando tu vida pertenece a un llamado, nunca te quedarás en el arroyo de Querid comiendo la carne del cuervo y bebiendo el agua gratis. Porque Dios va a secar cosas en tu vida para levantarte hacia tu destino y hacia tu llamado. Entonces hay cosas que cuando perteneces a un llamado y a una unción espiritual, Dios no la va a dejar morir por el conformismo humano, sino que Dios la va a levantar con un propósito divino. Por eso hay cosas que te van a pasar, porque esta iglesia, cuando nos quisimos quedar, Dios nos comienza a mover. Y a veces creemos, no, es la iglesia unida. No, es la iglesia del Señor. Unido en la revelación de un hombre dado por el Espíritu Santo, la unidad del Padre, la unidad de la familia, la unidad de la iglesia, unidos. Pero es el diseño de Dios, entonces nosotros tenemos que hacer el diseño de Dios, no las estructuras o los sistemas humanos. Y quisimos hacerlas enramadas, nos quedamos hasta que Dios en esta semana nos movió el rancho. ¿Y qué están haciendo? Demasiados sermones adentro. Ahora se necesita establecer reino afuera. Otra vez el levantamiento. Se levantan los enemigos, se levanta todo. Porque uno sabe, porque viene sacudón. Pues yo estoy tan celoso por la presencia, de cuidar, de resguardar el corazón, de cuidar las familias, cuidar el matrimonio, cuidar los hijos, porque estamos en tiempos de sacudimientos. Porque lo espiritual, que es productivo, genera confrontación. Porque antes de tu promoción va a venir la confrontación. Por eso en Lucas 4 fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué se le reveló en el desierto? El diablo. Porque antes de los cielos abiertos y antes del Jordán, el diablo va a atacar tu resistencia. Va a convencerte, va a probarte con reino, va a probarte con adoración y va a probarte en la fe. Pero la obediencia te lleva más allá. Porque perteneces a una esencia real, a un reino que Dios jamás te dejará solo. Si Él te manda a hablar contra un ejército, el salmista decía, aunque en ejército acampe, hablan al ejército. Gedeón, llévate 300, no 30,000. Porque no lo vas a hacer vos, lo voy a hacer yo, le dijo el Señor. No lo vas a hacer tus capacidades en este tiempo, lo va a hacer el Espíritu de gloria que está dentro tuyo. No lo va a hacer tu intelecto, lo va a hacer la sabiduría de Dios. No lo va a hacer tus destrezas en la comercialización, los negocios, lo va a hacer Dios. El derribar los gigantes y los principados no lo va a hacer un par de pastores de profetas, lo va a hacer Dios. Solamente es alinearse con la identidad de tu llamado. ¿Sabes por qué? Porque van a tratar de negociar tu propósito con tu necesidad emocional. Por lo que estás pasando ahora, por las dificultades que hoy estás atravesando, van a venir a negociarte. Si eres hijo de Dios y tienes hambre, ¿no? Hace 40 días que no comes. Tienes necesidades, ¿ah? Entonces, convertirlo en pan. No. Mi necesidad no va a provocar mi tentación y mi creencia en Dios. Pero estás enfermo, Dios ya me va a sanar. Pero no tienes nada hasta el fin, no llegas hasta el fin de mes,
Dios ya me va a proveer. Porque van a probar tu propósito, tu llamado en la necesidad. Pero cuanto más firme tiene que estar, porque pertenezco a la iglesia del Dios viviente. ¿Qué le parece? ¡Wow! Dios está vivo, ¿lo sabía? Dios está vivo. Sigue haciendo milagros, sigue proveyendo, sigue sanando, sigue recompensando, sigue restaurando. Vamos, celebre esta buena noticia, porque representamos la iglesia del Dios vivo. Hay otros que tienen a un Dios no conocido. Nosotros tenemos a un Cristo revelado. Así que usted va a recibir todo tipo de información espiritual para prepararlo para los mayores escenarios de la fe. Porque de ahí, de esa iglesia yo le surge Silas, Timoteo. Surgen los movimientos de los sucesores de Pablo. Levante su mano al cielo, porque usted va a surgir en este tiempo, en la revelación. Por eso cada experiencia, cada manifestación del Espíritu Santo, usted, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu Espíritu Santo. No solamente quiero conocerte por una experiencia sensorial, quiero descubrirte para una transformación espiritual. Quiero salir de este lugar lleno de tu gloria. Quiero decirle al mundo que tú existes. Quiero tomar los mayores desafíos de la fe. Vamos a entrar en territorio de autoridad, iglesia. Dios te va a meter para representar su reino en los lugares de eminencia, donde vas a abrir puertas, vas a abrir dimensiones y vas a generar nuevas oportunidades. Así que usted no está ni débil, ni derrotado, ni caído. Usted está vivo, a punto de emerger, a punto de florecer y a punto de dar a luz el mayor milagro de la historia del cielo sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia y sobre sus generaciones. Esto recién comienza. La iglesia se está comenzando a levantar. Si el mundo está colapsado, Dios está diciendo: hay un sonido que va a levantar a la iglesia en una nueva dimensión de gloria, porque la gloria del reino va a visitar la iglesia. Gente que se va a despertar en este tiempo, y tengo la seguridad que usted se va a despertar, que sus labios van a proclamar, que sus labios van a hacer milagros, que sus labios van a profetizar, que su hogar va a ser sanado, que su economía va a ser restaurada. Dios va a comenzar a activar los principios de su gloria, porque cuando Dios comienza algo, el infierno no lo podrá detener. Y estamos anunciando que en este mes de agosto Dios está iniciando algo sobrenatural sobre la iglesia. Dios está despertando el espíritu de los valientes. Dios está inyectando la fuerza del Espíritu Santo. Lo vas a lograr, lo vas a vencer, lo vas a poseer, lo vas a conquistar, lo vas a arrebatar, lo vas a alcanzar, porque no son tus fuerzas, es el Espíritu Santo de Dios que está dentro tuyo. A partir de este día se activan los portales, se abren las dimensiones y vas a comenzar a caminar sobre las aguas y vas a comenzar a vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Yo veo sobre tu vida que los cielos están abiertos, que el tiempo de sequía ya ha terminado. Dile fin a lo que viviste. Yo no sé, porque el ataque que se levantó en este último tiempo, ¿saben contra qué fue? Contra el principio del Edén. ¿Cuál fue el principio del Edén? El hombre que trabajaba, pero reproducía escasamente. ¿Usted sabe que las tinieblas se basan en principios espirituales para trabar las economías?
Entonces el hombre que fue diseñado para trabajar y ser un proveedor, que en la tierra da más espinos que recompensas. Y el diablo viene y te dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está el que te dijo que te iba a bendecir? Y ahí uno empieza la crisis. ¿Por qué será? Dios nunca apartará su misericordia de un hijo. Dios nunca te dejará en la soledad de la derrota. Dios jamás te abandonará. Entonces entramos en la crisis del alma y venimos a un altar sin Dios. Porque no es que Dios no esté, sino que el alma nos cierra la visión y la revelación de Dios. Pues está tan cargada y tan afligida el alma que nos perdemos las mayores experiencias de su Espíritu Santo. Pero Dios está con su vida y lo puedo ver, con su ductilidad de amor, abrazándolo, trayendo paz en esta mañana y seguridad. Y usted lee la carta, dice Pablo: en Él vivimos. A predicarnos del Dios. No, mi vida es Dios. Donde yo estoy es Dios. Lo que yo hablo es Dios. En Él vivimos. Usted vive en Dios. Usted vive en Cristo. ¿Dónde estamos? No, acá está. Soy la resurrección. Soy la vida eterna. Por medio de Cristo, porque yo acepté a Cristo. Acá está la resurrección, la vida eterna. Acá están los dones de Dios. Acá está la sabiduría de Dios. Diga acá, hágase, señálese, profetice. Acá está. Todo lo de Dios está acá, está dentro mío. Habita corporalmente la deidad, está todo. Todo el paquete fue entregado. Deje de quitarse precio. Deje de desvalorizarse, de menospreciar lo que Dios ha hecho en usted. Usted es creación eterna, divina y sobrenatural. Usted es barro glorificado. Usted tiene alto precio, honra, vasos de honra. Por eso la iglesia va a dar que hablar. Y muchos podrán venir a ver. Hacen el censo. A ver, unidos. Mira. Cristo prefirió 12 personas transformadas que 5,000 buscando pan. Porque 12 personas transformadas revolucionan el mundo. 5,000 con necesidades de hambre terminan cuando sacian su necesidad. Porque el propósito tiene que continuar en la historia. Tiene que continuar con gente, con familias. Tiene que continuar con estas generaciones. Gente que ama a Dios. Mujeres valientes, jóvenes que se preparan. El propósito continúa. El propósito continúa. El destino continúa, familia. Dios los ha llamado. Él los ha invocado. El reino sigue buscando gente como ustedes. Gente hermosa que ha sufrido tanto en las iglesias sin Dios, que vienen golpeados de la vida, del maltrato. Porque un altar sin Dios no tiene amor. Tiene exigencias y demandas. Pues usted necesita de un altar que restaure su corazón. Un altar sin Dios te degrada, te humilla, te menosprecia. Un altar sin Dios ni te valora. Un altar sin Dios mira tus defectos. Pero cuando Cristo se da a conocer, no hay hombre, no hay líder, no hay ser humano. Cuando Él se da a conocer, dígaselo, cánteselo a Él.